Gracias por continuar con su revista favorita Al Día, donde estamos compartiendo con ustedes bastante información, entretenimiento, regalías, pero nosotros ya dimos inicio a nuestro segmento Bienestar Emocional, donde hoy estaremos hablando sobre los 7 errores universales que los educadores deben evitar. Claro, siempre muy bien acompañada del licenciado Adolfo Manzanares. Licenciado, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Feliz de tenerlo aquí en el estudio. Gracias, Michelle, estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, y espero que esto sirva para todos los que nos están ahí. Sí. Antes de comenzar, quisiera recalcar que los educadores no necesariamente siempre van a ser los profesores y los padres, sino esto cae en todos aquellos adultos que están en contacto con los niños, los tíos, los abuelos, las niñeras, o sea, hasta nosotros como amigos de gente que tienen hijos, siempre vamos a estar como educadores y sí tenemos que tener bastante cuidado en lo que les estamos enseñando, cómo actuamos frente a ellos para que podamos evitar estos errores. Así que comencemos, licenciado. Este es uno de los programas, Michelle, que impulsamos para los profesores de inteligencia emocional para educadores y aprobado por el doctor Augusto Curi, que es el creador de la teoría de inteligencia multifocal. Y él dice algo muy interesante respecto a esto que estabas diciendo. Dice él, nosotros los padres necesitamos ser educadores para criar a nuestros hijos. Sin embargo, un profesor no necesita necesariamente ser padre para ser profesor, pero el padre debería de ser un educador para ser padre. ¿Por qué? Porque no podemos ser padres sin primero educar. Entonces, esto está dirigido a todos aquellos que quieren tener hijos o que tienen sobrinos y quieren volverse buenos tutores, porque necesitamos ser educadores. Y primero, para educar, lo primero que tenemos que penetrar no es la mente, sino el corazón, el sentimiento, porque cuando tocamos el corazón, la mente está más abierta para escuchar. Claro. Cuando golpeamos la mente, el corazón se cierra. Y es por eso que a veces las palabras pueden ser como golpe de espada, ¿no? Claro. Dice la Escritura, pueden partirnos. Entonces, el primer error que tenemos que evitar como padres o educadores es corregir en público. Corregir en público. ¿Cuándo es que debemos nosotros hacer algo en público? Elogiar. Elogiamos en público, pero corregimos en privado. Normalmente cuando un niño se equivoca, a veces, no todos, cometemos este error, pero el profesor dice, a ver niño, lo que hizo Juanito estuvo bien, y todos los niños gritan, no. Y esa corrección en público daña la autoestima y podemos dañar el futuro de una persona. Entonces, ¿cuándo un profesor o un padre debe corregir en público? Cuando un niño cometió una agresión física a otro. Entonces uno lo tiene que hacer de un modo pero tan sabio para que no terminemos siendo agresores nosotros del niño también. Claro. Entonces, si un niño se equivoca en público, lo normal es corregirlo en privado. Y si agrede a un niño en público, que le puso un apodo, uno puede decirle, mira hijo, esa forma que hiciste no estuvo bien. Claro. Y hablarle a toda la clase y decirle, mire, hay formas de tratarnos, pero no decir, esa forma que lo hizo Juanito estuvo incorrecto, ¿verdad? Porque eso es lo que daña la autoestima. Entonces, el primer error, no corrija en público, corrija en privado. A veces, cuando llega la abuela o los tíos, dice la mamá, mira, ya no aguanto este chaval, vos viera cómo se porta. Eso más bien daña la estima de un niño. Claro. Y es por eso que si usted quiere que el niño cambie esas actitudes, comience a elogiarlo, porque el elogio toca siempre el corazón. Además de que cuando estamos corrigiéndolo en público, estamos llamando la atención hacia el niño de una forma negativa y eventualmente eso puede quedar en su mente que la única manera de llamar la atención va a ser cometiendo ciertas acciones negativas. Sí. No, y acuérdate que la mente graba según la emoción. Por eso nosotros nos acordamos de las cosas muy feas o muy bonitas, porque grabamos según con la emoción que vivimos. Y si esa emoción es positiva, se graba de forma privilegiada. Si es negativa, se graba de forma privilegiada. Entonces, no corrija en público, elogia en público. Lo segundo. Claro, que al corregir, ¿cómo vamos a corregir esto? No puede ser con agresividad. El segundo error es expresar autoridad con agresividad. Expresar autoridad con agresividad. Normalmente yo le digo a la gente, ¿y por qué no lo disciplina? Y cuando uso la palabra disciplina no me refiero solo a mecate o faja o garrote, porque aquí hablar de disciplina y automáticamente la mente piensa en el garrote. No, privarlo de algo. Yo le digo a la gente, un día le pregunto a un papá, ¿y por qué no lo castiga una hora después? Entonces me dice, es que se me olvida. Entonces realmente cuando vos ejerces autoridad enojado, lo que estás ejerciendo es agresión, porque estás descargando ira en el niño. Entonces
cálmese primero y ejerza la disciplina o el castigo, que puede ser privarle del celular, privarle de la tablet, privarle del internet, pero no haga esto con agresividad. Normalmente lo hacemos de esta forma: haceme caso porque yo soy tu papá. Cuando el hijo está más grande, el padre puede hacer cosas como: haceme caso, si yo te doy los estudios, yo te doy para la ropa, los zapatos, te doy techo. Esa autoridad con agresión daña siempre la vida del ser humano, y lo que hace es crear gente rebelde. La rebelión que se da a veces en los hijos es porque expresamos autoridad con agresividad, y a todos nos pasa. Claro. Psicólogos, psiquiatras, doctores, pastores, y si los sacerdotes tuvieran hijos también les pasara. Es decir, a todos nos pasa, ¿no? A veces mi esposa me dice: no le hables así, porque mi tendencia, ya viste que yo hablo de una forma que a veces pareciera como que estoy peleando, pero estoy hablando tranquilo. Entonces, ejercer autoridad con agresividad trae rebelión en la gente, rebelión en los hijos, y por eso es que si vamos a ejercer autoridad, hagámonos tranquilos, no tenemos que decir: yo soy tu papá, hazme caso, porque eso lo que hace es tocar la vida de una forma negativa. Claro, entonces usted sí recomienda que para ciertas actitudes, ciertas acciones, sí hayan ciertas consecuencias que sean cero agresivas, o sea, como decirle: te voy a quitar el celular, no puedes ver tele, o hoy no salís, y esa es manera, y pues hablarlo con tranquilidad también. Michelle, si el ser humano no aprende que cada decisión tiene consecuencias, buenas o malas, si queremos llamarle así, la cárcel les va a enseñar, y les va a enseñar mal, o no mal, sino duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi hijo hace algo que no está establecido socialmente, moralmente hablando, y no tiene ninguna consecuencia, cuando él crece sin esas consecuencias de esas acciones que no son permitidas, entonces la autoridad se lo va a hacer. Entonces, por eso es que si yo quiero evitarle un choque con la autoridad o con la misma cárcel, lo que tengo que hacer es corregir a mi hijo. Y por cada decisión, él debe de saber que hay consecuencias. Si me esfuerzo, eso tiene consecuencias buenas. Si soy una persona irresponsable, tiene consecuencias no tan favorables. Entonces, asociar que mis decisiones, asociar con la mente, nosotros los padres debemos de enseñarle a los chavalos que ellos deben de asociar en su mente que cada decisión tiene una consecuencia, buena o mala. Claro. Ahora, cuando hablamos de hablarles con agresividad, ¿usted piensa que un niño que lo están disciplinando así con agresividad va a resultar ser agresivo ante otros compañeros, ante sus amigos, ante otras personas? Hay un principio de vida que es siembra y cosecha, ¿no? Usted siembra un palito de limón, no va a cosechar manzana, usted va a cosechar limón. Entonces, si yo quiero que mi hijo no grite, yo me esfuerzo no gritar, porque son las consecuencias de la siembra y la cosecha. Entonces, un día estoy en un lugar y comiendo y el niño está gritando, y el papá le dice: cállate, no estés gritando, ¿por qué gritas? Y yo casi me di unas ganas, pero dije: yo me voy a meter a problemas, de decirle: ¿por qué será que grita? Porque los hijos aprenden de nosotros, porque ellos son respuesta a nuestro ejemplo. Los hijos aprenden por modelaje y repetición, y lo que ven a hacer a papá y a los maestros, a los tutores, a los tíos, ellos lo van a repetir. Si yo no quiero que mi hijo grite, pues no debo de gritarle al momento de corregirle. Si yo no quiero que mi hijo agreda cuando esté frustrado, pues cuando yo estoy frustrado no debo de agredirle, y especialmente no usar las manos, porque hay gente que les agrede usando y le da así, le jalan la oreja, y todas esas cosas va a obstruir la estima, y por supuesto va a ser gente agresiva. Claro, porque van a aprender de eso. Ahora vamos a nuestro tercer punto, que es ser excesivamente crítico. Ahora, cuando dice ser excesivamente crítico, eso significa que sí podemos criticar ciertas cosas. Ser excesivamente crítico obstruye la inteligencia humana, obstruye la infancia del niño. Es decir, yo puedo hacerle ver a mi hijo cuando está haciendo algo y decirle: mira, mi hijo, no se hace así, se hace de esta manera. El problema que tenemos nosotros los padres es que les criticamos siempre excesivamente. ¿Por qué regaste? ¿Por qué comiste así? ¿Por qué tiraste eso ahí? Y es una cosa que tenemos que estar conscientes al llegar a casa, porque fíjate que cuando hemos pasado todo un día fuera de casa, los que trabajamos fuera de casa, llegamos siempre corrigiendo. ¿Y por qué no? ¿Ya estudiaron? ¿Ya limpiaron? ¿Y hicieron sus tareas? Y mirá que esos zapatos, y esos juguetes, y eso ahí. Y esa... ser excesivo en esas críticas lo que hace es que el hijo se aleja de nosotros. Entonces, y a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. Ahí no hay psiquiatra, experto, ni psicólogo, ni nada. Es que aquí, en el área de la emoción, todos somos aprendices. Lo primero que debemos de hacer es llegar con elogio y abrazando. O sea,
criticar excesivamente obstruye la infancia, porque entonces eso crea miedo. Entonces en vez de ellos estar contentos porque llegó papá y mamá, más bien ya no quieren que ahí llegue viene, mamá y papá. y comienzan a temblar. Entonces, ser excesivamente crítico. Y a propósito, la crítica es dar mi opinión con objetivo. Claro, o sea, podemos hablar de crítica constructiva, que le estamos hablando de una manera buena y explicándole qué es lo que se hizo mal y cómo puede comportarse. Lo que pasa es que a veces esa palabra crítica, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los críticos de comida, los críticos de esto, es una profesión, el criticón. Lo que pasa es que lo que nosotros aborrecemos es aquel que juzga sin fundamento. Pero yo puedo hacer una crítica, tener un criterio. Claro. Y enseñarle a mi hijo a tener criterio. Pero cuando soy excesivamente, estoy siempre criticando, eso obstruye. Y ahí es donde tengo que tener cuidado. Yo tengo que enseñarle a mi hijo a tener criterio y tengo que decirle las cosas que no se hizo bien, pero sin caer en eso excesivo, que al fin y al cabo todos los excesos son dañinos. Claro, yo creo que eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que como usted dice, a veces llegamos del trabajo y solo es criticar y criticar y criticar. Sin embargo, ahí es cuando uno se sofoca y de repente castiga al estar enojado porque como que fue algo de impulso. Entonces esto es algo que no se debería hacer tampoco. Sí, no castigar cuando estamos enojados y no establecer límites sin explicación alguna. Por ejemplo, hágame caso. ¿Por qué? Porque yo soy tu papá. No vamos a ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque yo digo. Entonces, no castigue cuando se esté enojado y no establezca límite sin explicación alguna. Si los hijos necesitan saber por qué no y por qué sí, es parte de la enseñanza. Si ellos no aprenden por qué sí, por qué no, y a obedecer, yo no creo en la obediencia absoluta. Yo no creo en la obediencia absoluta. Yo no le enseño a mi hijo a obedecer absoluto. Hágale caso a todo el mundo. No, yo no le enseño eso. Yo le digo, hágale caso y evalúe si eso está bien o no. Porque si yo le digo a mi hijo que haga caso, una obediencia absoluta es una obediencia tonta. Y no podemos enseñarle a los hijos a obedecer absolutamente. Porque entonces alguien le dice, fuma esto, o metete este agua y lo va a hacer. O mata esto y lo va a hacer. Entonces tenemos que enseñarle al niño a poder evaluar la obediencia. Si eso no va en contra de mis principios y valores, yo obedezco. Si no, no tengo por qué obedecer. Sea adulto, sea el abuelo, sea el tío, sea quien sea. Es enseñarle al niño a obedecer consciente. ¿Y por qué tengo que obedecer? Con criterio propio. Con criterio. Y por eso es que la crítica es importante. Entonces ahí es donde tenemos que enseñarle a los hijos, ¿no? Y por eso es que no debo establecer límites sin explicación alguna. Debo de decirle por qué hacerlo y por qué no. Y enseñarles a ellos a cuestionar sus decisiones. Claro. Ahora, algo que me dice mucha gente, porque yo fui profesora por un buen rato, es que yo tengo una paciencia increíble. Yo creo que eso es sumamente importante cuando estamos hablando de niños, y los educadores definitivamente tienen que tener paciencia, que nos lleva a nuestro otro error. Sí. Es que algunos educadores pierden la paciencia y deciden no educar. Ser paciente y no renunciar a educar. Ejemplo, cuando un niño está bien desobediente en la clase, ¿verdad? Lo que nosotros decimos malcriado, y el niño dice, yo quiero ser el director de la escuela. Entonces el maestro dice, vos director, chaval, ni quiera Dios. O de repente ese niño malcriado que le dice a la mamá, mamá, yo quiero ser, y habla de algún conferencista famoso, de repente en Nicaragua, que es bastante cristiana, dice, yo quiero ser sacerdote o pastor, y de repente el padre, vos sacerdote, vos pastor, ni quiera Dios, chaval, son demonios. Entonces ya le quitaron la ala. Esto, ser impaciente y renunciar a educar, es cuando yo digo, este chaval no tiene remedio. Esto ya es un caso perdido. Y mira, Michelle, siempre hay oportunidad por más edad que tengas, especialmente con una vida que está creciendo, ¿no? Nosotros debemos de creer que los niños pueden cambiar y pueden mejorar. Lo que pasa es que el estímulo a veces que les damos no es el mejor. Y la gente trabaja, aunque no lo creamos, por estímulo. Estímulo. Hay cosas que tal vez no te van a dar mucha plata, pero si hay un estímulo muy bueno, eso lo percibís bien y lo haces, decir, me sacrifico. Y es que uno, al ser impaciente, puede decir un montón de cosas que no necesariamente las siente, pero eso quedan en las emociones de los niños. Cuando uno está enojado, lo mejor es no hablar. Y especialmente los educadores, padres y maestros. Y por eso es que la paciencia juega un papel importante. Y la paciencia no es que no te vas a molestar, es que te manejes, que manejes tu emoción. Porque en el momento de ira, si no manejas tu emoción, no puedes encontrar eso que llamamos paciencia. Claro. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es no cumplir sus promesas. Cuéntenos un poco de esto y cómo podría afectar al niño. Este es uno de los problemas que a veces cuando lo cometemos, creamos gente desconfiada. No cumplir sus promesas. Por ejemplo, si los padres, estamos en un tiempo donde los padres se separan por cualquier cosa. Y a veces los padres están separados y le dicen, voy a llegar a la 1. Oíste, el sábado llego a la 1 y no llegó ni llamó. No cumplió su promesa. O te voy a llevar a tal lugar
Si te portas bien, te llevo a tal lugar. El niño se porta bien, que es un grave error negociar el comportamiento, pero normalmente la gente lo hace. Y dice, si te portas bien, te llevo a tal lugar. Y el niño se porta bien y... ¿cuándo vamos a ir? El otro sábado. Y nunca cumplen las promesas. Cumplir las promesas tanto para disciplinar o para premiar, usted mejor no prometa si no va a cumplir. Pero si usted promete a un hijo, cúmplale, porque si no crea la desconfianza. Por eso hay hombres adultos y mujeres que dicen, yo no confío en nadie, ni en mi propia sombra, yo solo en Dios, no hay amigos. ¿Por qué? Porque desde niño los que tenían que cumplir sus promesas, que fueron sus padres, sus tutores, nunca lo hicieron. Claro. A veces a los maestros les digo, si usted promete que le va a llevar a los niños caramelitos, galletas, cúmplale, porque no cumplir sus promesas ocasiona una herida o emocional que la arrastramos de la infancia, que es la traición, cuando nos sentimos traicionados por nuestros seres queridos que no nos cumplieron. Por eso puede crear papá y mamá, resentimiento también. Claro, a veces papá y mamá somos los que cultivamos esta herida de la traición, cuando no cumplimos nuestras promesas, tanto para dar un premio o para disciplina. Cumpla su palabra. Y si usted no puede darle un buen regalo, y no lo diga solo por calmar al chavalo, mejor dígale, no podemos ahorita, pero si usted promete, cúmplalo, porque esto es algo importante. Y en todo caso que no se pueda cumplir, siempre es bueno hablarlo con sinceridad a los niños, porque pues ellos van a entender, tal vez se van a molestar, pero aunque sea ya están claros que no se pudo por tal razón. O hagamos planes. A veces mi hijo me dice, papá, ¿me puedes comprar tal cosa? Vamos a hacer presupuesto, le digo. Vamos a hacer presupuesto. Bueno, entonces, vamos a pasar a nuestro último error que se comete entre los educadores, y es que es destruir los sueños de los niños. Destruir sueños y esperanza. Y este va al otro, impaciente y renunciar. Esto se enlaza. Y destruir sueños y esperanza. Y creamos en los muchachos. El tope para los hijos, usted sabe, Michelle, que hay gente que dice, el tope es el cielo. No. El tope son los padres. El tope para un hijo son los padres. Tu hijo va a llegar donde vos creas que él va a llegar. Por más que él te frustre, si es un hijo adulto que anda en droga, anda en alguna cosa, o un niño rebelde, tu hijo va a llegar donde vos creas. Por eso usted tiene que ver siempre oro en la vida de un ser humano. Independientemente si es un hijo que anda en droga, usted crea que él va a salir. Pero si un padre dice, ese se va a morir, porque así anda bebiendo todo el tiempo, pues eso va a pasar. Y si tu hijo es rebelde, no diga, este chaval lo va a hacer donde le encuentra, no es que malcriado, no, dígale, mi hijo va a cambiar, esto es un proceso, yo tengo que mejorar también. Destruir los sueños y esperanza es ver la derrota de tu hijo por una actitud que él ha cometido. Crea que él lo va a lograr y crea que él va a cambiar. Por ejemplo, cuando mi hijo se porta mal, yo no le digo, portate bien, chaval o malcriado. No, yo le digo, hijo, usted se debe de portar bien porque usted es un hijo obediente. Usted es un hijo inteligente. Cuando va para la clase no le digo, portate bien. Le digo, Joel, se llama Joel David. Joel David, recuerde, usted se porta bien porque es obediente. Y tengo un hijo hermano que se llama Josué David, que es mi hermanito menor que vive conmigo. Igual le digo, Josué, usted se porta bien porque usted es obediente. Afirme, no destruya los sueños y esperanzas, porque tus palabras tienen poder para destruir internamente al ser humano. Así que si usted quiere construir, use bien sus palabras. Bueno, gracias por esos consejos y esa plática. Nos encanta saber bastante sobre ese conocimiento que tiene usted, licenciado. Para finalizar, yo sé que tiene un evento completamente gratuito próximamente. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes e informarnos? Gracias, Michelle, se me ha olvidado. El último sábado de este mes a las 4 de la tarde, creo que si no me equivoco es 27 de marzo, 4 de la tarde, estamos en la tercera parte de las herramientas para administrar la ansiedad y la depresión. A las 4 de la tarde estamos de la Embajada de Taiwán, 100 metros hacia el lago, totalmente gratis, en el segundo piso, edificio Mina. Y con este mismo rostro lo encuentran en redes Facebook, sociales. La misma cara, la misma barba, no la puedo cambiar. Así es, muchísimas gracias, licenciado, por toda esa información, todo ese conocimiento. Nosotros vamos a pasar con Moisés para darles muchísima más información.